Entonces tengo una exposición preparada en base al apunte que me imagino que todos tienen o que van a tener, sobre el Evangelio según San Juan, de un ámbito introductorio. Es un evangelio muy profundo y que cada texto podría dar para una ponencia, pero yo voy a presentarlo en el ámbito general. Y uno de los objetivos que yo creo que debería ser es que cada uno tuviese como una estructura simple de cada uno de los evangelios, para poder en el momento de interpretar un texto, poder situarlo rápidamente dentro de un orden total de la obra, ¿no? Para hablar del Evangelio según San Juan, yo quisiera abordar desde el concepto de Evangelio, que significa buena noticia, que es un concepto que viene de la jerga militar, de la antigüedad, en las guerras médicas entre los persas y los atenienses. En la antigüedad las guerras se desarrollaban en las afueras de las ciudades, y si el ejército que venía a atacar la ciudad triunfaba, ¿eso qué significaba? Saqueo, destrucción, violaciones, homicidios de niños, de ancianos, de mujeres. Entonces, perder una batalla era un desastre para una ciudad. Entonces, dentro del ejército había uno que estaba encargado de llevar el evangelio. ¿Qué es lo que significaba eso? Que según el desenlace de la batalla, tenía que ir a informar a la ciudad si el resultado de la batalla era favorable o era adverso. Entonces se cuenta que a las afueras de Atenas, en una localidad que se llama Maratón, que está a 42,6 kilómetros de distancia de la ciudad de Atenas, se desarrolló una batalla entre los persas y los atenienses. Cuando los atenienses vencieron a los persas, enviaron a este mensajero, a este militar, con el evangelio, con la buena noticia, ¿no? Y esa buena noticia era muy significativa porque si hubiese sido adversa, los atenienses hubiesen tenido que huir de la ciudad. Pero si, como era positiva, que habían ganado, todos pudieron estar tranquilos, ¿no? Y fuera de peligro. De aquí viene el concepto evangelio cuando hablamos del mensaje de Jesucristo. Es una buena noticia, pero que es muy trascendente porque de ello depende nuestra vida. El evangelio es uno, los evangelistas son 4. ¿Por qué digo que el evangelio es uno? Porque la buena noticia es esto, ¿no? Dice, es Jesucristo, ¿no? La alegría de que hay un Salvador, ¿no? Que es Jesucristo el Señor, ¿no? La buena noticia que los ángeles le dan a los pastores en el Evangelio de Lucas. Cuando hablamos de evangelio, lo expresamos de distintas maneras. El evangelio hay que vivirlo, hay que cumplirlo, hay que anunciarlo, difundirlo, ¿ya? Pero ¿cuál es la esencia? La esencia es el anuncio, que es el querigma. Querigma significa anuncio. ¿Y qué es lo que se anuncia? ¿Cuál es el mensaje central de una obra literaria para que sea considerada evangelio? Solamente nosotros tenemos 4 evangelistas que contienen esto, que es que Jesucristo padeció, murió y resucitó. Eso es la esencia del evangelio, eso es el querigma. Jesucristo, nuestro Salvador, dio la vida, ¿no? Padeció, dio la vida, murió, pero resucitó, venció a la muerte. Eso es el centro de todo evangelio. Luego, cada evangelista tendrá sus particularidades, sus diferencias. Hoy día vamos a ver al más diferente de los 4, que es San Juan. Entonces, el querigma es el núcleo central, ya lo expliqué. Los evangelios sinópticos, ustedes ya tuvieron ese curso, que son Mateo, Marcos, Lucas, que es una mirada en conjunto, porque estos 3 evangelistas, de alguna manera, se fueron conociendo, se fueron complementando, se fueron desarrollando por mutua influencia. Y el otro concepto que pongo es que muchas veces escuchamos evangelio apócrifo como algo así como prohibido, como que se quiere ocultar. La verdad es que apócrifo significa eso, oculto, pero son textos que tienen un valor histórico, son textos valiosos, son textos antiguos, pero que no contienen el querigma. Por eso los evangelios apócrifos no están dentro del canon, no están dentro de los textos, dentro de la Sagrada Escritura,
porque no contienen el querigma. Tienen muestran otras cosas maravillosas, como fábulas, como cuentos. Tienen otros elementos que son valiosos desde un punto de vista literario e histórico, pero no tienen el querigma. ¿Cómo se forman los evangelios? La primera etapa es Jesús. Jesús, su persona, es la buena noticia. Dios en medio de nosotros, ¿no? Es la buena noticia. El reino está aquí, ¿no? Jesucristo. Esta es la primera etapa del evangelio. Es vida, obra, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Una segunda etapa, esto es válido para los 4 evangelistas, ¿no? Es el periodo apostólico de los testigos y ministros de la palabra, ¿no? Que ellos van con su testimonio, van de ciudad en ciudad, van catequizando, van misionando, van celebrando la fe, ¿no? Y se comienzan a formar las primeras comunidades. Hoy día, en el caso de San Juan, vamos a hablar de la comunidad de Éfeso, del Asia Menor. Y una tercera etapa para los 4 evangelistas es la redacción de los escritos, porque una vez que mueren los primeros testigos, los apóstoles, los discípulos, la comunidad creyente siente la necesidad de registrar, de consignar esos testimonios de fe, esas palabras, esos signos, para que las futuras generaciones reciban la fe, ¿no? Para que no se pierda. Entonces viene la etapa de la redacción. Por lo tanto, primera etapa, el acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? Jesús en medio nuestro. Segunda etapa, apostolado, los discípulos, los apóstoles. Tercera etapa, la comunidad cristiana que escribe, inspirados por el Espíritu Santo, para que la fe pueda ser traspasada de generación en generación. En general, aquí tengo los 4 evangelios con el autor, la fecha más o menos, los destinatarios, el lugar donde estaba esa comunidad y cuál es el símbolo que le representa. En esta exposición yo voy a hablar del cuarto, que es San Juan, que es el que se escribió con más posterioridad, entre el año 95 y el año 100. Ya vamos a hablar del autor, que se dice que es el discípulo amado, ¿no? San Juan Apóstol, que le escribe el Evangelio a los cristianos procedentes del judaísmo y del paganismo. ¿Ya? Hay una comunidad que estaba en Éfeso, en la Asia Menor, y lo que simboliza es el águila, porque en el fondo el águila es un animal que logra ver, ¿no? que también busca como el sol, como que la altura, ¿no? Entonces, de alguna manera, San Juan tiene una teología en su evangelio mucho más elaborada, mucho más compleja y mucho más rica de significados. Recordemos también que San Juan escribe las cartas a Juan y escribe el Apocalipsis, ¿ya? Entonces, el tema de lo simbólico es muy importante. Esto quería mostrarles que es lo que queda de la iglesia de San Juan en el actual Éfeso. Esto es Turquía, Asia Menor. Son restos arqueológicos que están en una cima de un cerro. Actualmente la ciudad turca es Selkirk, ¿ya? Que está muy cerquita a las ruinas de Éfeso, ¿ya? Entonces, entre Selkirk y Éfeso hay una montaña donde está la iglesia de San Juan. Entonces, bueno, con esta imagen en el lugar, ¿no? En el lugar donde estaba esta comunidad, yo hoy día quisiera presentarles como introducción al Evangelio según San Juan, quién es el autor, por qué se escribe este Evangelio, algunos elementos contextuales de la comunidad, cuál es el esquema general del Evangelio. Se puede hacer distintos ordenamientos, pero es un esquema general como sencillo, fácil de aprender, y algunas claves de lectura para poder acercarnos a una interpretación correcta del Evangelio. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta aquí, porque yo por lo general voy a explicar lo del apunte, y entonces, como esta es toda la introducción, hago una pausa por si alguien quiere consultar algo. Si no, sigo. Ok, sigo entonces. Bueno, si alguien tiene alguna duda me interrumpe. Evangelio de San Juan es atractivo porque es diverso a los otros 3.
a los otros 3 de 4, ¿no? Entonces, bueno, también recibió como muchos ataques porque tiene como un lenguaje teológico bastante elaborado que no siempre se entiende. A diferencia de los sinópticos que ustedes ya vieron que tienen lenguajes más sencillos. ¿Ya? La fecha, ya la dije, entre el 95 y el 100, y referente al águila, ¿no? Que es la mirada que el ave dirige hacia el sol, es un evangelio que nos invita a la contemplación de Jesús, ¿no? Un Jesús que se nos manifiesta con muchas realidades simbólicas. ¿Quién es el autor del Evangelio según San Juan? Es la comunidad, ¿ya? Porque, déjenme, estoy borrando algo. Ya. El autor es la comunidad porque desde el siglo III se asume que aquel que es el referente del Evangelio según San Juan es mismo San Juan, discípulo de Jesús, hermano de Santiago, apóstol. A ellos les llamaban los Boanerges, que significa hijos del trueno, pero también se sabe que no es obra de un solo autor, sino que hay otras manos de personas de la comunidad cristiana que reflexionaron las enseñanzas que recibieron por parte de San Juan, pero que a la vez fueron haciendo una relectura. ¿Ya? La comunidad tomó todo el legado de su líder espiritual y fue haciendo como una relectura en el contexto que iban viviendo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Finalmente ponen por escrito todo, la enseñanza de Juan, pero también ponen por escrito las relecturas que ellos hacen. Entonces, siempre se habla del evangelio de la comunidad del discípulo amado. ¿Ya? Así como, recuerdo, por ejemplo, cuando tienen que haber visto el evangelio de Marcos, Marcos predica el evangelio a la comunidad cristiana en Roma. Pero ¿de dónde saca las enseñanzas de lo que Marcos aprendió de la predicación de Pedro? ¿Ya? Entonces, ¿quién pone por escrito Marcos? Es Marcos. Pero ¿cuál es su fuente primaria? Es la predicación de Pedro. Bueno, en este caso, ¿quiénes son los que ponen escrito el Evangelio de Juan? Es la comunidad juánica, a partir de lo que les transmitió el discípulo amado en la catequesis, ¿no? ¿Por qué se escribió el Evangelio según San Juan? Bueno, lo dice el mismo Evangelio en el capítulo 20, 31, cuando habla de que Jesús hizo muchos signos, que la presencia de Jesús fue una acción transformadora a través de actos superpotentes, pero que la comunidad de San Juan deja solamente escrito 7, dice, bueno, estos son, dice, escritos, son para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan en él vida eterna. Este es el propósito de la obra literaria inspirada por el Espíritu Santo, que las personas puedan recibir la palabra, el Evangelio de Juan, y que creyendo, ¿no? en este Evangelio, en esta buena noticia, crean que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, y que a través de la fe tengan vida eterna. Un poco lo que decimos también nosotros cuando vamos a pedir a la iglesia el bautismo. ¿Por qué quieres el bautismo? Porque yo quiero que aquel que voy a bautizar entre a la fe. Y aquel que tiene fe tiene vida eterna, porque aquel que tiene fe pues, lo puede todo, lo vence todo con el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de este evangelio? Bueno, el mismo que de los otros. La fe, y a través de la fe la salvación. Y dice que hay muchos otros signos que Jesús hizo, pero en este evangelio solamente se ponen 7, que ya los vamos a ver más adelante, para que crean. Entonces, ¿qué es lo que agrego yo? Digo, bueno, si con 7 signos no es suficiente para que alguien crea, ni aunque le ponga 100, va a creer, porque 7 es el número perfecto. Entonces, los signos y palabras, ¿no? que Juan recoge, ¿no? Aquí apuntan a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el heredero que estaba con el Padre desde el inicio, y que lo que busca esta comunidad creyente, busca poder integrar la fe, aquello que creemos, con la vida. Cito un texto de Juan, también que es la primera carta de Juan,
capítulo 1, versículos 1 al 4, que dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, es lo que les anunciamos, dice en la primera carta de Juan, capítulo 1. Dice que la palabra de vida, dice, y vuelve a decir, porque lo vimos, la oímos, la experimentamos. En el fondo está diciendo que el encuentro con Dios es una experiencia y no es una idea. Porque también en este tiempo habían algunos que decían que Dios no era concreto, que en el fondo que era como una cosa etérea, ¿no? Como, así como hoy día dicen que es una energía, etcétera, etcétera. No, Dios se encarnó. Entonces, la comunidad juánica dice, no, Dios se encarnó. Nos encontramos con Dios en la experiencia, una experiencia que pasa por los sentidos, por la vista, por el oído, por el tacto. ¿Y por qué les comunicamos esta experiencia? Dice la carta de Juan, dice, para que su alegría sea completa. O sea, para que ustedes puedan darse cuenta que en la vida Dios está con nosotros concretamente, no es una idea abstracta, sino que es un Dios aquí, ¿no? ¿Cuáles algunos elementos del contexto de la comunidad de San Juan? La foto que les puse es de las ruinas de Éfeso, ¿ya? Es una calle amarmolada, donde estaban templos, hay una biblioteca al fondo, es una ciudad grande. Éfeso era la segunda ciudad más importante después de Roma en el imperio, ¿ya? La comunidad juánica estaba formada por grupos diferentes que tenían distintas culturas, tradiciones religiosas. Algunos venían del judaísmo, otros venían del mundo griego, otros eran samaritanos, etc. Pero ¿qué tenían en común? La fe en Jesucristo. Ellos vivían bajo la dominación y persecución por doble parte, por el imperio romano les perseguía, pero también las autoridades religiosas judías, porque consideraban que estos grupos cristianos era una secta que se había derivado del judaísmo peligrosa, ¿no? Recordemos también que San Pablo persiguió a los cristianos. La verdad que no lo pasaron bien, fue una experiencia difícil, y toda esta presión externa, la comunidad cristiana les generó crisis de fe y desunión entre ellos, ¿ya? Era una comunidad no muy significante, todo lo contrario, más bien marginal, eran excluidos del sistema. Ellos resistían la persecución, la marginación, pero no era una comunidad que creciera mucho, la verdad que era una minoría en relación a otras experiencias religiosas de la época. Eh, no era muy atractivo pertenecer a esta comunidad. Yo diría que así como hoy día es difícil decir yo soy católico y soy católico practicante porque hay una carga negativa también socialmente a veces, ¿no? Bueno, a veces es difícil decir que uno vive una fe cuando te miran mal, ¿no? Cuando te tienen etiquetado de alguna manera. Bueno, esta comunidad era una comunidad marginal que no generaba, digamos, adhesión porque era mal vista. A pesar de las diferencias, eran comunidades que estaban bajo el liderazgo de San Juan y que perseveraron a tal punto que también ellos legan el Evangelio según San Juan, y eso demuestra cómo ellos vivían y cómo ellos resignificaban las experiencias difíciles desde la mirada de la fe. Un esquema general. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan lo que vieron en Marcos, pero Marcos, como yo no soy tan erudito, ni soy tan memorión, pero algunas cosas me las aprendí porque creo que son importantes y yo les sugiero a ustedes aprenderse esto. ¿Ya? En Marcos, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué puedo decir de Marcos? Marcos es un evangelio que responde a una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta la da Dios Padre en el bautismo de Jesús, cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, y en el Monte Tabor, cuando Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué más les puedo decir de Marcos? Que así como Dios Padre dice quién es Jesús, también lo dicen los demonios. En muchos episodios del Evangelio de Marcos, los demonios dicen, déjanos en paz, nosotros sabemos que tú eres Jesús Nazareno, eres el demonio dice quién es Jesús. También en otras partes de Marcos, ¿quién dice quién es Jesús? Los discípulos, ¿no? En la tempestad calmada, cuando los discípulos se sorprenden del poder de Jesús y dicen, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen.
Y cuando también Jesús le dice a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Si ustedes se dan cuenta, en toda la obra de Marcos es en torno a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Y dónde termina el Evangelio de Marcos? En la declaración de fe del centurión romano que dice, cuando mira a este crucificado, dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, eso yo me lo aprendí de memoria porque es el esquema de Marcos. En Mateo, yo sé que son 5 discursos, porque lo que quiere hacer Mateo es hablarle a cristianos que vienen del judaísmo, y para ellos era muy importante los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo? Estructura toda su obra en 5 discursos, haciendo el paralelo con Moisés, y presenta a Jesús como el nuevo Moisés. ¿Y qué más digo yo en general de Mateo? Que al principio, en el capítulo 1, versículo 22, dice que había que iban a ser un niño, que será el Emanuel, el Dios con nosotros. ¿Y qué es lo que dice al final Mateo, en el capítulo 28, versículo 20? Cuando Jesús va a ascender a los cielos, le dice, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, lo que se dice en el capítulo 1, el Emanuel, este niño, Dios con nosotros. ¿Qué es lo que dice en el capítulo 28 al final? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Dios con nosotros. Entonces, hay como una inclusión. En el caso de Lucas, yo les puedo decir que Lucas escribe el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, y la estructura general es el tiempo de Jesús, el tiempo de la promesa antes de Jesús, ¿no? El tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia, ¿ya? Que son los hechos. Bueno, así como hay cosas generales, en el caso de Juan es esto, ¿ya? De un modo sencillo, primero está el prólogo, que algunos también llaman la primera parte del testimonio. ¿Ya? Después está el libro de los signos y palabras, después el libro de la gloria y finalmente el epílogo. Las dos grandes partes del Evangelio según San Juan es el libro de los signos y el libro de la gloria. Y esto es muy bonito entenderlo porque es muy pedagógico. Yo no sé si también habrá profesores de los que están aquí escuchando, que uno para enseñar algo también tiene que evidenciarlo, porque las personas aprendemos con los sentidos, con la inteligencia y con la voluntad. No, alguien no puede pretender que yo haga algo si antes no me lo evidenció y no me hizo procesarlo racionalmente para que yo luego mueva mi voluntad. Por lo tanto, yo encuentro que hay una lógica en el Evangelio según San Juan de que primero se te muestran signos y se te muestra este Jesucristo que es el Salvador. Y luego se entra en la experiencia de la pasión, muerte y resurrección, que es el libro de la gloria, donde Jesucristo termina manifestando al mundo el gran amor de Dios y el gran poder salvador que vence la muerte, que vence al demonio y que vence la muerte. Entonces, tiene esta lógica, ¿no? De decir, mira, o sea, ¿cómo no vas a creer? Mira, si te lo estoy mostrando, ¿no? Si lo estoy evidenciando. Algunas claves de lectura de la obra de San Juan, como una primera cosa, digamos, es poder descubrir a este Jesucristo desde el principio. Recordemos que está lo del prólogo, ¿no? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí yo quisiera decir algo que aprendí también yo un día. ¿Cuál es la diferencia entre la Sagrada Escritura? Yo aquí en mis manos tengo una Biblia, ¿no? Y la Biblia contiene las Sagradas Escrituras. Pero ocupamos a veces de sinónimo palabra de Dios. Y la verdad que la palabra de Dios es mucho más que las Sagradas Escrituras. ¿Ya? ¿Por qué? Y el prólogo de San Juan nos da esta clave. Dice, porque en el principio, dice, les voy a leer, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Nosotros podríamos volver a hacer una lectura audaz y decir, en vez de palabra, decir Jesús. Y podríamos decir, en el principio existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, Padre, y la palabra era Dios.
ella estaba en el principio con Dios, ¿no? Jesús estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por Jesús, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. En Él está la vida, y la vida es la luz de hombres y mujeres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo vencieron. Nosotros sabemos que el prólogo de San Juan está hablando del verbo, pero sabemos que el verbo es Jesucristo. Ahora, ¿qué quiero decir yo con que la palabra, Jesucristo, precede y excede al texto? Que las Sagradas Escrituras nos ayudan a encontrarnos con Cristo, nos ayudan a profundizar nuestra fe, a iluminar nuestra vida. Pero la experiencia con la palabra es mucho más que lo que está aquí. Porque antes que se pusiese por escrito el primer versículo de la Biblia, ya existía la palabra. Porque la palabra es Jesucristo. Jesucristo es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo no comienza a existir cuando se encarna. Jesucristo existía antes de la encarnación. Por eso dice, en el principio existía la palabra y estaba con Dios en la Trinidad. Si recordamos los textos del Génesis, dice, hagamos al hombre, a la mujer, a nuestra imagen y semejanza, en plural, hagamos, está hablando Dios trino. Por eso yo digo que la palabra de Dios, que es Jesucristo, precede al texto bíblico, porque antes que alguien lo consignara, si nosotros pensamos qué es lo que hizo la comunidad juánica se encontró con Cristo a través de la predicación de San Juan. Pero se encontró con Cristo, no se encontró con un texto, de hecho no había texto, no se encontró con un discípulo. El discípulo era el mensajero, aquel que llevaba el evangelio. La comunidad juánica, cuando entra en la fe, se encuentra con un Dios vivo, resucitado, con Jesucristo, que es la palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios precede, ¿no? al texto. O sea, lo antecede. Antes que el texto bíblico se ponga por escrito, antes que un autor inspirado, geógrafo que se llama, ponga los primeros versículos en un papel, en una tabla de arcilla, en un pedazo de metal, en un pedazo de cuero, antes que se escriban las primeras palabras, signos, símbolos, ya existía. Porque Dios es eterno, Dios no es creado, ¿no? Entonces, la palabra precede al texto. Jesucristo existe antes que el texto. ¿Y qué es lo que quiero decir con que excede al texto? Que no solamente es lo que está escrito en la Sagrada Escritura, sino que es tu vida y mi vida. En tu vida y mi vida, el Señor también está escribiendo una historia de salvación, ¿no? En consonancia, en continuidad con la revelación, no una distinta, sino que en coherencia, porque Dios vive en medio nuestro. O sea, no es algo que está en un libro o algo que está en una idea intelectual, no, es real, es una experiencia vital. Por eso a San Juan le interesa mucho decir que es concreto, que se puede palpar, que se puede percibir, ¿no? Entonces, una gran primera clave de lectura es decir que en el principio, ¿no? En el origen de todo, está Jesucristo, ¿ya? Y que se encarna en medio nuestro en un tiempo cronológico, es cierto. Cronológicamente entra Dios en la historia de la humanidad a través de Jesucristo. Y otro elemento es que se nos revela, ¿no? A través de esta presencia de Jesucristo al Padre, ¿ya? Y que Jesucristo es el rostro humano y es el rostro divino a la vez, porque recordemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Y por eso esta palabra es vivificante, ¿ya? Y que es algo que San Juan subraya mucho. Y lo dice Juan 8 y en muchas partes, que Jesucristo no viene a condenar, sino que viene a salvar. Que en el fondo es una experiencia de salvación y de amor. Aquí hay alguien en el chat, parece que dice algo. Una pregunta. En el prólogo y en el Evangelio en general hay una especie de juego de palabras, luz, tinieblas. ¿Hay una intención ahí? Sí. Debo decir que no preparé ningún texto en específico como para yo desplegarlo, pero sí, claramente hay una intención.
Y recordemos también que ese texto termina con Nicodemo, ¿ya? Y también ahí está el tema de la luz y la oscuridad. Sí tiene mucho que ver cómo se presenta cuando Jesús dice, yo soy, ¿no? Cuando dice, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, etcétera, ¿no? O sea, sí claramente hay una contraposición. Y claramente también tiene que ver con el bien y el mal, ¿no? Con salvación y con muerte, ya, son esos como elementos contrapuestos. Algunas figuras simbólicas del Evangelio según San Juan. Los personajes. La samaritana representa la apertura universal del mensaje de salvación. Y por eso yo les decía, cada texto de San Juan nos da para una ponencia o más, porque son riquísimos en su significado y en todo lo que quieren decir. Lo mismo el ciego nacimiento, ¿no? Que representa la comunidad, etc. Los personajes. Otras figuras simbólicas son los números, ¿no? El paralítico que estaba junto a la piscina que llevaba 38 años en ese estado, hace referencia al Antiguo Testamento, el Deuteronomio, donde se habla de que el 38 es un número imperfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa parálisis que él tenía no era un mal total, sino que podía ser curado porque Jesucristo es aquel que nos trae la perfección. Importante decir, en general, que cuando uno se acerca a la Escritura, uno no la puede leer literalmente, sino que tiene que aproximarse a ella y hacer como otras relecturas con otros textos, ya buscando coherencias, consonancias. Por eso uno puede leer así como los paralelos. O sea, alguno tiene la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén te pone como unas citas al lado del texto, que son los paralelos. Y entonces, alguien me preguntó recién ya sobre la luz y la tiniebla. Entonces, cuando uno va a mirar otro texto, ya sea del Nuevo Testamento o del Antiguo, a ver a qué se refiere con luz y tiniebla, uno empieza como a armar un rompecabezas. Ah, mira, Deuteronomio dice esto. Ah, mira, este otro dice esto otro. Entonces, cuando Jesús hace referencia a algo, obviamente que Jesucristo conoce todo el Antiguo Testamento y tiene su lectura en paralelo, ¿ya? Otra figura simbólica es la circunstancia, en el caso de la samaritana que tenía 5 maridos, que se refiere a 5 dioses extranjeros que habían dominado la tierra de los samaritanos. Los 7 signos, señales o milagros que relata el cuarto evangelio, que se los voy a presentar más adelante, habla el número 7 de la totalidad del proyecto salvífico, ¿ya? Y si 7 es el número perfecto, 6 es el número imperfecto, porque pudiendo ser 7 no es 7, le falta 1. El número 3 es el número de la Trinidad, de Dios, de la divinidad. Entonces, si decimos 3 veces 7, eso nos habla de una divinidad perfecta. Pero si decimos 3 veces 6, nos habla de alguien que está como en la esfera, no de Dios, pero una esfera así espiritual, pero de imperfección, ¿no? Entonces, podemos, sobre todo cuando vean el próximo curso, no sé si el que sigue, que vean Apocalipsis, ahí van a ver con mucha más claridad todas estas figuras, todos estos significados de números, colores, etcétera, ¿ya? O sea, la verdad que San Juan tiene un lenguaje muy rico en la cosa simbólica, que no es misterio, porque la comunidad a la cual San Juan le escribe entendía perfectamente cada uno de los significados de los símbolos. O sea, no es que las figuras simbólicas sea para hacer una lectura difícil, ¿ya? Todo lo contrario, la comunidad entendía perfectamente. La diferencia está que nosotros 20 siglos después no entendemos porque no conocemos el contexto de los significados. Aquí les presento, esto lo tomé de una página de evangélica, por eso las citas son distintas, ¿ya? Pero el contenido es el mismo. Aquí tenemos los 7 signos. En las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino, es el primer signo. Y recordemos lo que le dice la Virgen María a Jesús: no ha llegado mi hora. Ya vamos a ver el tema de la hora. La curación del hijo del oficial, ¿no? La curación del hombre paralítico, la alimentación de los 5.000 personas con la multiplicación de los panes y de los peces, cuando camina sobre el mar, cuando cura al ciego de nacimiento y cuando resucita a Lázaro, ¿ya? También se puede ver
el poder de Jesucristo sobre distintos aspectos humanos, pero también se puede ver como un increciendo, porque el último signo es la resurrección de un muerto, en el fondo, que es lo más potente. Otra figura simbólica es la hora que yo les decía, ¿no? Cuando las bodas de Caná. Es un tema que se desarrolla en el Evangelio de Juan, que está asociado a la segunda parte del Evangelio. ¿Se acuerdan que yo les dije que había, en general, 4 partes? Prólogo, el libro de los signos, el libro de la gloria y el epílogo. Las 2 del medio son, digamos, como el cuerpo de la obra de San Juan, y la hora se refiere al momento de cuando Jesús es glorificado, y eso es en la cruz, ¿ya? Que ese es el momento culmen de la manifestación del amor de Dios a la humanidad, que es el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Que entrega su vida y que luego la recupera. Esa es la hora, ¿ya? Cuando Jesús cumple la voluntad de Dios, ¿ya? Por eso en la boda de Caná dice, la hora no ha llegado, ¿ya? Pero sin embargo María insiste y dice, haga lo que les diga, etc. Otro elemento, otra figura simbólica es el yo soy. Jesús se presenta a sí mismo usando esto, que alude al nombre Yahvé. Si ustedes recuerdan el Éxodo 3, cuando vieron Pentateuco, cuando vieron el Éxodo, en el capítulo 3 está el relato cuando Moisés se escapa al desierto y estando pastoreando animales de su suegro en el desierto, de repente ve una zarza que ardía sin consumirse. Moisés se acerca y escucha la voz de Dios que le dice, Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. En este encuentro de Moisés con Dios, Moisés le pregunta el nombre a Dios. Y la revelación del nombre de Dios en ese capítulo 3 es Yahvé. Yo soy el que soy el que estoy, ¿no? O sea, en el hebreo no hay distinción entre el verbo ser y estar, ¿no? Es que es el mismo. Entonces, Yahvé, el que es y el que está, ¿no? El presente, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, lo que está diciendo Jesús es Yahvé. Y para los judíos esto era impensado, punto uno, porque ¿cómo era posible que Dios, el Dios eterno, supremo, que está por sobre todo, esté en carne y hueso? ¿Cómo es posible? O sea, es increíble, no se puede creer, no se puede aceptar. Pero más encima, que hay un personaje, que es Jesucristo, que diga, yo soy Yahvé. O sea, el nombre de Dios es tan sagrado que en la liturgia, hasta el día de hoy, los judíos no lo nombran. Y lo escribían sin vocales, porque ni lo nombraban ni lo escribían sin vocales, ¿no? Yahvé es el nombre sagrado de Dios. No se escribe ni se dice. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, en su pontificado, como un gesto de acercamiento con la comunidad judía, él pidió que la liturgia católica no se nombrara nunca más el nombre Yahvé. Por esta razón, por respeto a los judíos, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que hace Jesús cuando Él se presenta a sí mismo? Dice, yo soy. Entonces podemos ver acá, esto lo saqué de internet obviamente, no lo hice yo, los distintos yo soy, que también son 7. Yo soy la vid verdadera, Juan 15. Yo soy el pan de vida, Juan 6, que ahora en la liturgia ya vamos a comenzar a escuchar. Yo soy la luz del mundo, Juan 8. Yo soy la puerta, Juan 10. Yo soy el buen pastor, Juan 10. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, eso es con Lázaro. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14. Entonces, esto es muy potente cuando nos toque hacer alguna catequesis, cuando nos toque hacer un momento de oración personal. O sea, tengamos presente que este yo soy la vid no es solo un ejemplo que Jesús da, sino que Él está diciendo, Yahvé, Yahvé. O sea, Dios, ¿no? Es como la vid, ¿no? Que hay que permanecer unidos a Él. Dios es como el pan, que es el alimento verdadero para la vida.
Es la luz que nos ilumina, es el camino, la puerta, ¿no? Es aquel que nos conduce como buen pastor, es aquel que nos resucita, es aquel que nos lleva, ¿no? Es el Yahvé. Entonces, aquí retomo lo que es los libros de los signos. Esto lo tomé del apunte que ustedes tienen, que es lo mismo que mostré antes con el esquema que saqué de la página evangélica. Aquí están las citas como citamos los católicos, ¿no? Entonces, el primer signo, las bodas de Caná. Segundo, la curación del hijo del oficial. Bueno, esto ya lo leí. Y en, en este libro de los signos, que es de las 4 partes, prólogo, libro de los signos, está los 7 signos y están estos diálogos de Jesús en el capítulo 3, que es con Nicodemo, y en el capítulo 4, que es con la samaritana. Que yo les hablaba del testimonio, ¿ya? Que al principio, digamos, tenemos, digamos, estos, estos diálogos que nos muestran, digamos, la búsqueda tanto de este Nicodemo, que buscaba la verdad, que buscaba la salvación, que vio en Jesús algo distinto, así como también la samaritana, que se asombra de este diálogo con Jesús, ¿ya? Entonces, estos signos y estos diálogos se muestran la acción, la revelación de Jesucristo, ¿no? A través de estas cosas concretas. Yo les decía, desde el punto de vista del aprendizaje, pedagógicamente hablando, si uno pretende enseñar algo, tiene que evidenciarlo, tiene que hacerlo experiencia idealmente para que las otras personas a partir de la experiencia se les abra el entendimiento, ¿ya? Entonces Jesús se manifiesta como este verbo de Dios que se ha hecho carne. O sea, Dios no está arriba en las nubes, no está de un modo etéreo, no es una energía, sino que Dios es concreto, está en medio nuestro concretamente, encarnado concretamente. Cada signo, cada señal que nos muestra el Evangelio de Juan tiene un simbolismo importante, algo que se quiere destacar, alguna reflexión que nos quiere comunicar, que lo que es un símbolo, ¿no? Un símbolo es solo como la imagen, pero de una realidad profunda, una verdad profunda que se expresa de un modo simbólico. El libro de la gloria, que sería como la tercera parte del Evangelio de San Juan, es el libro donde se va mostrando este amor profundo de Dios a través de la entrega, ¿no? De la donación de su Hijo, Jesucristo. Y importantísimo aquí, bueno, aparte, digamos, en Juan 13, con con el testamento de Jesús, que otros llaman también la oración sacerdotal de Jesús, ¿ya? Que es cuando Jesús comienza a orar, previo o sea, en la pasión, previo a la crucifixión, comienza a orar. Entonces tiene estas partes, dice, que ante la despedida, este gesto de amor profundo, este entrar en la voluntad de Dios, después promete el Espíritu Santo, después ora por la comunidad, y finalmente la resurrección, que es cuando vence las tinieblas. Y aquí vuelve a aparecer esto que preguntaba alguien de lo del prólogo, ¿ya? Entonces, referente al capítulo 13, bueno, Jesús padece, ¿ya? Algunos dicen que uno de los sufrimientos más grandes de Jesús es en este momento que dice que incluso sudó sangre, ¿no? O sea que en el momento en que él estaba, digamos, en el huerto, él fue un dolor tan grande, un sufrimiento, una angustia, ¿no? Bueno, esto comienza con la institución eucarística, ¿ya? Y es muy interesante acá ver que lo que hace Jesús es, de alguna manera, coronar todo lo que Jesús hizo antes. O sea, si pensamos, ¿qué es lo que hizo Jesús cuando convierte el agua en vino en las bodas de Caná? Eso es Eucaristía, ¿no? Se donó. ¿Qué es lo que hace cuando le devuelve la vista al ciego? Eucaristía, ¿no? Se donó. O sea, ¿qué es lo que hace cuando devuelve la vida a Lázaro que estaba muerto? Eucaristía. O sea, ¿qué es lo que es la Eucaristía? En el fondo es aquello que da la vida, ¿no? Es Jesucristo que da la vida y lo corona, en el fondo, aquí en el capítulo 13 de Juan, cuando hace este gesto de ponerse la toalla a la cintura y comenzar el lavatorio de pies, que eso es Eucaristía. O sea, la Eucaristía no es un rito
donde yo voy y me nutro de Dios y me beneficio, sino que la Eucaristía es la vida que está puesta al servicio de la humanidad para que el otro viva, para que tenga alegría en las bodas de Caná, para que viva con salud en el enfermo, para que viva y no esté muerto como Lázaro que resucita. O sea, la Eucaristía es ponerse la toalla a la cintura y servir. O sea, ahora que hemos vivido un tiempo de pandemia y que muchos experimentaron la lejanía del sacramento de la Eucaristía, ¿qué nos quedaba? Ser Eucaristía. O sea, una cosa es no poder acceder al sacramento y no poder alimentarme con el sacramento, pero otra cosa es que yo, como bautizado, como bautizada, que he recibido el Espíritu Santo, que no hay razón para dejar de tener una vida eucarística. O sea, el fruto del sacramento es transformar mi vida en una vida eucarística. ¿Qué es lo que hace Jesús? Es eso. O sea, es mostrar que a lo que Él vino es a servir y a dar la vida. ¿Y cómo lo corona? Con un gesto de amor profundo, pero que es en coherencia con lo que hace finalmente en la cruz. ¿Ya? Entonces, lavar los pies a lo uno a lo otro no es solo un servicio, sino que es ponerse en el último lugar y dar la vida. ¿Ya? Otro elemento del libro de la gloria es la despedida, cuando promete el Espíritu Santo, nos anima, nos dice que no estaremos solos. Aquí es importante entender que en este concepto del Espíritu Consolador o Paráclito, que significa aquel que es invocado, ¿no? Es ese Espíritu Santo que nos envuelve, que nos circunda, que nos anima al testimonio, que nos va a dar la claridad, que nos va a dar el valor, etcétera, etcétera. O sea, aquí ya está un poco dando lo necesario, la fuerza para la iglesia, ¿no? Y sabemos también que tenemos esta doble lectura, tanto del momento de la crucifixión, del costado traspasado, cuando sale sangre y agua, un signo de la efusión del Espíritu, como también luego en Pentecostés, según el relato de los Hechos, que está esa efusión del Espíritu, en la fuerza, ¿no?, que nos ayuda, que nos mantiene unidos para vivir como discípulos y hermanos. ¿Ya? Es el mismo Espíritu que nos ayuda, ¿no?, a mantener esta unidad. Recordemos que la comunidad juánica lo estaba pasando muy mal por la marginación y por la persecución. ¿Ya? Entonces, era necesario animar a la comunidad desde la fe, subrayando esta presencia del Espíritu. Y desde un punto de vista creyente, a mí me lo decían unos amigos que pasaron dificultades muy fuertes, que tuvieron dificultades laborales, de salud, estaban recién casados, recién habían sido padres, y decía, yo todos los días oraba, y le pedía un trabajo a Dios, y no pasaba nada, no pasaba nada, no había trabajo, y las deudas, etcétera. Entonces, tú me decías, tuve de repente como una emoción de orar diferente. Y le dice al Señor, Señor, si tú quieres que yo viva esa santidad, está bien, acepto tu voluntad. Si tú quieres que yo tenga que pasar precariedad con mi familia y mi hijo recién nacido, está bien, lo aceptaré. Pero no puedo sin tu Espíritu Santo. Dame tu Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu Santo para vivir la cesantía. Dame el Espíritu Santo para enfrentar la adversidad. Entonces, y me dice que cuando él cambió su oración y hace esta oración pidiendo al Espíritu para vivir lo que venga, me dice, y encontré trabajo, me dice. O sea, era que no sabía pedir, ¿no? Bueno, cuento esto como un testimonio concreto de alguien que conozco, de una cosa real, pero para decir también que cuando uno está como la comunidad de San Juan, es esencial, ¿no? Frente a esta marginación, frente a esta mirada también negativa de los demás hacia ser cristianos en la comunidad de San Juan, qué importante es ser sostenido en el Espíritu. ¿Ya? Entonces, este es otro elemento que nos habla el libro de la Gloria. Luego, aquí está lo que yo les decía de la oración en el huerto, que me adelanté, que ante la proximidad de la pasión, Jesús ora por los suyos, ¿no? Pide por la comunidad, ¿no? Dice que sean uno, como nosotros somos uno, como tu Padre estás en mí, yo en ti, que ellos sean uno, ¿no? En fondo para que el mundo crea. Y lo que está pidiendo no es que sean iguales, ni que sean uniformes. Lo que está pidiendo es que haya unidad. Y la unidad no es la uniformidad,
sino que la unidad se da en el amor, en la medida que nos aceptamos en la diferencia. Recordemos que San Juan lideró una comunidad de cristianos que estaban unidos en Jesucristo, pero que no tenían unidad de cultura, que tenían un pasado religioso diferente, que tenían visiones diferentes. Entonces, qué importante es orar los unos por los otros, o sea, que la comunidad no se divida, ¿ya? Y los signos, y esto es válido para nosotros hoy día como iglesia, muy válido, más allá de tener un buen nombre como iglesia, es los signos que como iglesia damos, ¿no? Más que tener poder como iglesia, más que poder tener influencia o prestigio, ¿qué signos nos avalan? Lo que dice San Juan aquí, el amor y la unidad. ¿Y qué es lo que hemos hecho como católicos? Yo también creo que ustedes en Santiago, servir. En pandemia, a servir en distintas instancias. Nosotros acá en la ciudad de Villa Alemana tuvimos una reunión con la nueva alcaldesa, que es de un sector político nuevo, obviamente no muy asociado a la Iglesia Católica. Y éramos 30 personas en la reunión de ollas comunes y comedores sociales. Y yo les digo que de los 30, 20 éramos de parroquias y capillas. Y era muy bonito ver cómo esta iglesia que se vio tan restringida se puso a servir. Y ese es en respuesta a esto, ¿no? Ámense los unos a los otros, pónganse la toalla en la cintura y pónganse a servir. ¿Qué es lo que hizo la iglesia en Francia en el siglo XIX después de la Revolución Francesa? Se puso a servir. Y una serie de congregaciones francesas tienen que ver con eso, con educación, con hospitales, con asistencia social, etcétera. Servir es lo que Jesucristo hace. O sea, la Eucaristía, Jesucristo se hace Eucaristía, se hace para que tengan vida, ¿no? Entonces, aquí Jesús sabe que debe ser crucificado, ¿no? Y entra, ¿no? En este misterio, ¿no? Que es la muerte y la resurrección. Este capítulo es muy bonito. Bueno, en el Jueves Santo, una lectura que se hace en la misa es Juan 13, que es lavado los pies, pero luego en la adoración que se hace en la hora santa, se lee capítulo 14, 15, 16, 17, ¿no? Acompañando este proceso que Jesús hace, porque claro, se le llama el testamento porque son en el fondo las palabras esenciales antes de partir. Finalmente, el libro de la gloria es esto, la gloria, la resurrección, ¿ya? Que expresa esta experiencia de esta comunidad, aquella historia de salvación, ¿no? Que comienza en el jardín del Edén, en el Génesis, culmina, ¿no? En otro jardín, ¿no? Que es el huerto, ¿no? Donde está el sepulcro. Jesús es el protagonista, ¿no? Es aquel que se deja ver, ¿no? Con María Magdalena, ayer o antes de ayer se le llamaba María Magdalena. Entonces, como también esta experiencia, ¿no? Que nuevamente es sensorial, o sea, se le puede ver, y si María Magdalena le hubiera podido tocar, Jesús le dice, no, no me toque, pero claro, o sea, uno necesita como esto concreto, ¿no? Está bien, todos nosotros hemos sido catequizados, hemos recibido la fe, le hemos creído a aquellos que nos han transmitido la fe, pero luego tengo que hacer la experiencia personal porque si no, como que no termino de comprender, ¿no? Entonces, dentro de lo concreto, ¿ya? Porque aprendemos así, tocando, viendo, escuchando, dentro de lo concreto, ¿qué cosa concreta tenemos como señal de la resurrección? Que el sepulcro está vacío. Eso es una evidencia, está vacío, algo pasó. Luego tenemos a María Magdalena, que es la primera que experimenta la resurrección, ¿no? En este encuentro, ¿no? En este diálogo, donde Jesús la llama por su nombre. Y luego tenemos las apariciones a los discípulos, que son muchas, ¿no? Ya también lo dice San Pablo a los Corintios, cuando dice que Jesús se aparece primero a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos al mismo tiempo, y finalmente, dice San Pablo, se me apareció a mí, ¿no? Qué importante es en nuestra fe que aquello que oramos, que aquello que contemplamos, sobre todo la Escritura, no se quede en eso, sino que luego se pueda hacer vida, ¿no? Que se pueda hacer una relectura desde lo que yo estoy viviendo y ver cómo Jesucristo me ilumina siglos después con esta palabra
pero con la misma potencia, ¿no? Me parece que esto es lo último. No sé si queda tiempo para... Sí, bueno, algunos minutos de preguntas, respuestas. O pregunto yo. Eh, Hola, soy Lorena, ¿se escucha? Hola, sí. Ya, mire, bueno, Juan, para mí Juan, el Evangelio de Juan es tan profundo y tan potente, pero y entonces es como inescrutable. Entonces quería saber cómo le llega a Juan el primer versículo que es como, no sé, es como todo para uno, para el cristiano, ¿cierto? En el principio era eh, el verbo. ¿Cómo? Juan estaba obviamente inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Claro, ahora, yo no te podría decir cuál fue la experiencia de Juan o de la comunidad que redactó ese primer versículo, no, no sé, yo no sé si se puede saber quién fue, pero lo que sí puedo decir es que para ellos la palabra no era un texto ni un libro, sino que era la experiencia de Dios, Jesucristo, ¿ya? Y lo expresan en el prólogo de un modo así un poco, eh, que no, no es muy fácil digerirlo, pero hay, uno de los padres de la iglesia decía, bueno, aquí está el Padre, está el Hijo, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Entonces, este padre de la iglesia dice, el Espíritu Santo está en la gloria, cuando dice que, eh, bueno, no sé si lo voy a encontrar ahora, pero hay una parte en el prólogo que dice la gloria. Entonces, ahí está esta experiencia trinitaria, ¿ya? Leer la escritura desde la fe que se nos ha entregado. Entonces, a tu pregunta no te podría responder qué estaba pensando, pero sí claramente es la fe centrada en Jesucristo, y una fe trinitaria, ¿ya? De todas maneras, que está aquí puesta en el prólogo. Ya. Pero no, no te voy a hacer en dos palabras todo lo que se puede sacar del prólogo, obviamente da para mucho. Ah, estaba sin audio, disculpe. Sí, pues no, el prólogo es magnífico. Muchas gracias. ¿Sí, Hugo? A ver, ay, ¿sabe? Analizando el asunto de que tenemos los evangelios sinópticos y uno separado, digamos, que sería el de Juan que estamos viendo hoy, eh, me queda un poco la duda, ¿dónde se relacionó, cómo se relacionó Lucas con Juan? Puesto que Lucas era, digamos, en el fondo del evangelio de la familia, de la mujer, de María específicamente. ¿Tú preguntas que por qué yo lo mencioné? ¿O tú me preguntas que si es que hay alguna relación? No, 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 yo entiendo que hay o sea, tiene que haber una relación, puesto de que eh, Lucas no conoció, digamos, a Jesús, y él escuchó y anotó las cosas de acuerdo a lo que le iba diciendo específicamente Pablo, Mm. porque con él estaba. Pero ¿dónde se relaciona con, o sea, con Juan, puesto de que Lucas estuvo con María, digamos, en Éfeso, donde correspondía, donde dice que está Juan? Entonces, ahí esa Bueno, parte es la que para mí es nebuloso, ¿no? literariamente no hay, o sea, por eso Juan está aparte, porque no hay ninguna conexión con los sinópticos en cuanto a lo literario.
La única conexión es que contiene el querigma, que es lo común que tienen los cuatro, el anuncio de Jesucristo que resucitó. Pero el resto no hay, que yo sepa, no hay influencia. Y Ese es además el que punto, digamos. Lucas es del año 80-85 y Juan 95-100, entonces tampoco cronológicamente hay una coincidencia en el tiempo. Y en cuanto a la Virgen María, no sabría decir. No. Lo que sé, bueno, yo estuve ahí en Éfeso, estuve en la casa de la Virgen María, y claro, la tradición, es que hay como tres tradiciones, porque uno dice que la Asunción fue desde Éfeso, otros dicen que fue en Jerusalén, y el otro no sé dónde, no sé si en Antioquía. Entonces, claro, no tengo una precisión porque la escritura no te dice qué relación hubo con la Virgen ahí entre Lucas y Juan, no lo dice la escritura. Solamente nos queda lo que es la tradición de la iglesia, y hasta donde yo sé, la tradición siempre ha creído que la Asunción, pero que se hable de una relación entre los tres, no lo he escuchado. No te puedo decir que no, porque no me manejo más en el tema, pero hasta ahí yo no sabría decir si es que Lucas y Juan bueno, se escribieron, quizás en el grupo de los discípulos, pero no sé, no te puedo decir más. Gracias. Hugo. Padre, yo quería preguntar algo que usted dijo, parece muy al pasar, pero no me quedó muy claro, sobre por qué se eliminó la palabra Yahvé, digamos, digamos que era como para no ofender a los Eso lo hizo el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, en un gesto de acercamiento con el judaísmo, ¿ya? Considerando la importancia que tiene el nombre Yahvé, Para los que judíos. el rito judío no lo nombra, él también quitó en los ritos católicos canciones, en la liturgia, digamos, en las oraciones, o sea, pidió que los católicos no nombráramos el nombre Yahvé, porque para los judíos era tan sagrado que el que nosotros lo nombráramos así tan simple podía ser ofensivo. Entonces era como un gesto de buena voluntad, de acercamiento, de consideración. No sé si en todas las parroquias lo harán. Hay un canto que otro sin Yahvé no son igual, pero eso lo pidió el Papa Benedicto. Benedicto XVI estamos hablando, ¿no? Sí. Sí, no hace mucho, bueno. Hace mucho. Ya. Es que yo tenía una confusión también, porque generalmente los testigos de Jehová en sus Biblias no hablan más que de Yahvé. Entonces. O sea, claro, y ahí está, porque como le sacan las vocales, como el nombre es tan sagrado, que cuando lo escriben con las consonantes. Lo escriben sin vocales. Entonces, al momento de traducir y ponerle vocales, unos traducen por Yahvé y otros traducen por Jehová. Jehová. ¿Qué es lo que he escuchado yo que decimos los católicos? Que Jehová es la mala traducción de Yahvé. Ya. Pero bueno, ¿pero para qué los vamos a ir a ofender a los testigos de Jehová? Apuntamos a lo mismo, el mismo nombre de Dios, pero bueno, traducido de otra manera. Ya. Pero el nombre correcto es Yahvé. Yahvé. Perfecto. Muchas gracias, padre. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más, padre Marcelo. Voy a aprovechar el momento solamente. Hugo. Sí, en algún momento en otras clases me parece que alguien nos indicó cómo reconocer una Biblia católica de una que no era católica, porque hay algunos libros que no se incluyen en otras Biblias, y al revés nosotros sí los incluimos, algo así. Me gustaría saber si me puede aclarar algo de eso. Sí, eso lo manejo. Bueno, la Biblia católica tiene 73 libros, ¿ya? La evangélica tiene 66, 7 menos. ¿Por qué? Cuando Lutero hace la reforma, toma en cuenta como el canon son aquellos libros de la Biblia que se reconocen como inspirados por el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces existían en el Antiguo Testamento, la diferencia entre una Biblia católica y una Biblia evangélica está solo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo.
Pero hay 7 libros que están escritos en griego, que son de comunidades judías de Alejandría, que es en la desembocadura del Nilo, en el Mediterráneo, y que en algún momento esos 7 libros estuvieron considerados dentro del canon por los judíos, ¿ya? Pero en el año 1100, más o menos, en Jamnia, los judíos revisaron el canon y dejaron en una segunda lista a estos 7 libros en griego. Por eso se llama deuterocanónico, que son segunda lista. Eso significa deuterocanónico, segunda lista. Entonces, están los 66 libros en arameo y en hebreo, y los 7 libros en griego, ¿ya? Entonces, como los judíos en el año 1100 dejan fuera a estos 7, cuando Lutero se separa de la Iglesia Católica, asume como canon el canon judío del Antiguo Testamento, sin los 7. Pero esa es la única diferencia, así que yo digo que una Biblia evangélica a nosotros nos sirve, pero que claro, le faltan 7 libros. Y las Sociedades Bíblicas Unidas, que promueven la palabra de Dios, tanto en el mundo evangélico como en el católico, ellos hicieron una edición de la Biblia Dios habla hoy, que dice, Sagrada Escritura, Biblia Dios habla hoy, con deuterocanónico. ¿Qué? ¿Para qué? Para que la Biblia le sirva al católico y le sirva al evangélico. Ahora, los católicos ven con malos ojos a esa Biblia porque dicen, no, esta Biblia es evangélica. Y los evangélicos ven con malos ojos a esa Biblia porque dicen, no, porque tiene los deuterocanónicos. La verdad que la Biblia es buena. No, yo tengo más de una. Esa es la explicación del canon, ¿no? ¿Había como una pauta de evaluación? ¿Eso lo aplican ustedes o tenía que aplicarlo yo? Pregunto. Porque no la consideré. Hay unas preguntas. No. ¿No? Dentro de los apuntes que me mandaron estaba el texto en el que yo basé la presentación. Ya. Y había una parte que era como con preguntas, que era para ver el aprendizaje. Entonces, bueno, no sé No lo si... han hecho los otros profesores. Ah, ¿no? No. No. Padre, las indicaciones dicen que son preguntas de autoevaluación. Es Padre Marcelo. Para que nosotros después las respondamos una vez que estudiemos más lo que usted nos ha planteado. Deben estar en la plataforma Moodle que ellos revisan después con el material. Entonces se hacen una autoevaluación para ver lo aprendido, pero es propia solo de los alumnos. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, alguien. Padre Marcelo. ¿Esteban? Sí, Yanides Rivas tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer una pregunta. ¿Yanides? Sí, quiero hacer una pregunta, ya que el padre estaba ahí respondiendo preguntas de encuentros anteriores. En un momento tengo la impresión de que no quedó claro una respuesta es decir, a una pregunta que se hizo, que fue cuando llega el pueblo de Dios, cuando llega a la tierra prometida, e invade a los pueblos que estaban ahí, y cuando ya traía la orden y estaba en la tabla de la ley de que no podían matar, que no podían, y ellos matan a todos y se instalan en la tierra prometida. ¿Cómo podríamos explicar? Yo tengo una pequeña noción, pero me gustaría que quedara un poquito más claro, porque, y eso varias veces también me lo han dicho a mí, si tu Dios me dice, eliminó a todo otro pueblo, entonces ¿de qué Dios me estás hablando? Y esa siempre me la han sacado a mí. Es difícil explicarlo por una razón que, claro, para nosotros hoy día esa violencia de ninguna manera es entendida ni aceptada, pero para ese contexto, claro, ellos decían, si nosotros vencemos es porque Dios está con nosotros, o sea, Dios quiere esto, ¿ya? Sí. Entonces es difícil abordarlo teniendo en cuenta esto. Y lo otro, bueno, si vemos cómo también actualmente hay una ocupación de los territorios, y esto no es política, ni a favor ni en contra de Israel, pero es que efectivamente se sigue ocupando territorio, y lo digo por una congregación religiosa que tiene una casa en Tierra Santa,
y que le pasaron el muro por al medio de la casa, ¿ya? O sea, como quitando terreno, ya. Ahora, claro, es la tierra prometida, tiene que ver también con lo que Dios va haciendo con el pueblo. Creo que nosotros deberíamos quedarnos con elementos simbólicos que tienen que ver con el poder de Dios, con vencer frente al adversario, con mantener la alianza, con no alejarse de Dios ni hacer alianzas con otros, ¿ya? Yo creo que esas son como las ideas que uno puede sacar desde la Escritura, haciendo una lectura creyente. Porque no podríamos decir, Dios está avalando la violencia, Dios está avalando los homicidios. De ninguna manera. De ninguna manera. Y, bueno, por eso digo que la Escritura no hay que leerla literalmente. Es cierto que son relatos en contextos históricos distintos y que había bastante crueldad. El otro día alguien me decía, yo no me sé todos los textos, pero alguien me decía que había un texto de unos profetas que decía que después llegaban unos osos y mataban a unos niños, o sea, cosas horribles, porque tú decís, bueno, ¿cómo? Pero es que era la manera de entender de la época en cuanto a las cosas que les pasaban, ¿ya? Obviamente que nuestra manera de entender es súper distinta. Por eso cuando uno se acerca a la Biblia, y esto lo puedo decir en general, a mí me gusta mucho la aproximación desde la antropología cultural, que es una manera complementaria de interpretar la escritura, que es viajar al siglo I o viajar al siglo X antes de Cristo, no sé, viajar a ese siglo, hacernos una panorámica de cómo era, cómo miraban, qué valoraban, qué creían, cómo lo decían, y entendiendo ese contexto, interpretar el mensaje. Y una vez que lo interpreto, lo traigo al siglo XXI. Porque si no, mi interpretación va a ser equivocada. Entonces, ¿qué es lo que dice este autor que yo leo, que es Bruce Malina? Él dice que cuando uno lee la Biblia, tiene que sentirse extranjero en la Biblia. Yo pongo el siguiente ejemplo. ¿Cómo ustedes interpretan el dicho? Perdimos como en la guerra. Ustedes me dirán, es un dicho chileno que habla de una derrota, que se puede aplicar a un partido de fútbol, a una situación laboral. Perdimos como en la guerra, pues es un dicho. Esa es la interpretación. Pero si yo les agrego contexto al dicho y les digo, esa frase fue publicada en un periódico boliviano después que Bolivia perdió 2-0 contra Chile. Interprétenme, perdimos como en la guerra. Tiene otro contexto, otro significado. ¿Se entiende, no? La Biblia es eso. Es leer, interpretar en el Espíritu Santo, pero tengo que contextualizar, porque si no, puedo decir, Dios le gusta que matemos gente cuando es por causa de Dios. No, de ninguna manera. Entonces, es otro contexto. Y bueno, y eso yo lo explico mucho a mis alumnos, porque a veces se tiende a leer solo la letra, literal. Y el Concilio Vaticano II dijo que esa no es la correcta interpretación. Hay un texto del año 93, es viejito, que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Yo no conozco otro que lo haya reemplazado, ¿ya? Es cortito, dice cómo uno debe leer, te explica todo, ¿ya? Y tiene incluso esto que les digo yo, antropología cultural, tiene la perspectiva femenina, está la perspectiva femenina de la lectura bíblica, eso está dicho ya de antes. Entonces es muy interesante. Y yo, otro libro que ocupo es los Evangelios Sinópticos en la cultura mediterránea del siglo I. Yo no soy muy erudito, pero como tengo que predicar, ahí voy aprendiendo, en la medida que predico. Entonces es un libro de Bruce Malina que tiene Mateo, Marcos y Lucas. No tiene a Juan, porque Juan es de otro costal, ¿ya? Entonces tienes el trocito del Evangelio y te dice, tempestad calmada, Marcos 4. En los tiempos de Jesús se creía que existían distintos estratos de poder. Aquel que estaba en el poder máximo era el Dios Altísimo. Tenía todo el poder, sobre todo lo creado. En un estrato inferior estaban los hijos de dioses con minúscula y los arcángeles. ¿Ya? En un tercer estrato estaban los otros espíritus, ¿no? Y poderes malignos también. En un cuarto estrato de poder estaba el ser humano.
Y en un quinto estrato de poder estaban las criaturas, mundo animal, mundo vegetal. ¿Qué quiere decir? El ser humano domina el mundo vegetal, pero el ser humano está bajo los espíritus y bajo las otras entidades espirituales. Y más arriba está Dios, sobre todo, ¿ya? Entonces interpretemos Marcos 4. Están muertos de miedo. Entonces, ¿por qué los hombres adultos, si son pescadores por oficio, tienen miedo al oleaje, al viento y a la lluvia? Porque ellos creían que aquel que producía el viento, el oleaje, la lluvia, era una entidad superior de estas que existían en su creencia. ¿Ya? Ellos sabían que Dios tenía poder por sobre todo, pero ellos como humanos no tenían poder sobre esas entidades espirituales. Entonces van a decirle a Jesús, ¿no te importa que nos estamos ahogando? O sea, mira el peligro, como tú estás durmiendo, no te importa. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Qué poca fe tienen. Qué poca fe. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dice, calla, calma, controla la situación. O sea, Jesús tenía poder sobre esos espíritus que estaban sobre los seres humanos. Y la pregunta que los discípulos hacen es, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Cuál es la respuesta? El único que tenía poder sobre esas entidades era Dios Altísimo. Por lo tanto, ¿cómo es posible que nuestro maestro, que es muy sabio y es muy bueno, que está en el bote, cómo es posible que sea Dios Altísimo que esté aquí con nosotros? Por eso San Marcos la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? Entonces, eso yo lo predico y ilumina mucho a la gente porque yo solo tomo elementos de la antropología cultural para interpretar en el contexto del siglo I cómo vivieron los apóstoles esa situación. Y de ahí lo traigo al XXI, digo ya, ¿qué cosas hoy día nos parecen que son poderes que nos amenazan, que no podemos controlar y que no podemos cambiar? Entonces, bueno, la respuesta es Jesús está con nosotros y Él puede contra todo, ¿no? Entonces ahí un poco respondo a lo que tú me preguntas, sobre todo el Antiguo Testamento. Y lo otro, que el Antiguo Testamento siempre hay que interpretarlo desde Jesucristo. El católico no lee el Antiguo Testamento como lo lee un judío. Lo leemos desde Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Él es aquel que nos salva, que tiene poder. Entonces, con esa verdad, leemos hacia atrás y todo tiene sentido en Jesús, ¿ya? Entonces, hoy día quizás no tenemos que conquistar la tierra prometida, pero sí buscamos la salvación, sí buscamos la sanación, sí buscamos vivir mejor. Bueno, Jesucristo es aquel que va con nosotros, así como acompañó al pueblo, me acompaña a mí. Esa es como la interpretación, porque de ahí a ponerme a decir, bueno, si Dios acompañó al pueblo y consiguieron las cosas matando, entonces yo voy a matar. No, no es la interpretación. No. Es que era como un texto histórico a eso. Claro. Tiene un valor histórico y te refleja una época. A mí se me ocurrió mirar una vez la serie Spartacus, que es sangrienta. Sí. Bueno, una serie de Netflix también. Pero ¿sabes qué lectura hice yo? A partir de una ficción, porque no era histórico. Lo bueno que fue la cristianización de la humanidad. Porque de verdad que se pasaban para bárbaros, aunque igual se han hecho barbarias en nombre del cristianismo, hay que decirlo, y de otras religiones. Pero el cristianismo aporta en humanización y ayuda a que vayan cambiando en el fondo las culturas, porque, claro, hay cosas que se han legitimado antes. Por eso nosotros hoy día no tenemos que cerrar los ojos a nuevas sensibilidades, donde hay cosas que se están revisando y que uno dice, no puede ser esto, ¿no? Entonces, algunas personas dicen, no, pero es que no podemos cambiar esto. No se trata de cambiar, se trata de hacer lecturas e iluminar con la palabra y abrirse, digamos, a interpretar los nuevos escenarios con la misma luz de la palabra, ¿ya? Eso no es perder la fe ni los valores, sino que es contextualizar, ¿ya? Pero hay que hacer una correcta interpretación en el contexto de origen, porque si no voy a instrumentalizar la palabra y voy a decir lo que yo quiero decir hoy. No, interpreto correctamente en su contexto en el pasado y entendiendo en el pasado, lo interpreto en el presente. Padre Marcelo, piden que por favor pueda repetir el nombre del texto de los evangelios sinópticos. Sí, se llama Los Evangelios Sinópticos en la cultura mediterránea del siglo I. Esto está publicado por EDB, Verbo Divino, en la colección Ágora,
no sé si es el 6 o el 9, pero ustedes pregunten por el título y el mismo. Y los autores son Bruce Malina, Bruce Malina, y otro de apellido Woodward, no me acuerdo cómo es, no lo tengo acá. O si me permiten, se los muestro rápido. Si me permiten, perdón, su tiempo. Espérenme un poquito. Bueno, ustedes ya cacharon ya que mi tema más es cultura, cultura y interpretación, que es San Juan. Yo San Juan les preparé, yo humildemente les digo, yo preparé según el material que ustedes ven y todo, pero no puedo profundizar más porque no lo he estudiado más, ¿ya? Me gusta todo, estudiar algún texto que otro, pero no todo. Pero esto sí, pues, esto sí lo miro, a ver. Ya. Entonces, compartir pantalla. Entonces, aquí está el ejemplo del perdimos como en la guerra. Este es Bruce Malina, profesor de la Universidad de Creighton en Omaha. Y no alcanzo a ver el nombre del otro. ¿Ya? Ahora. Ok. Bien, pues. Estamos entonces, nos hemos pasado bastante en la hora hoy día, pero bueno, a veces no sucede. Gracias, Padre Marcelo, por su exposición, que ha sido muy clarita, y sí se nota lo que le gusta, se nota. Sí. Pero bien, son Porque fue un cosas... descubrimiento para mí. Fue un descubrimiento para mí. Ahora, obviamente que no es la única aproximación a la escritura, pero es que ayuda mucho el contexto, ¿no? Sí, Si sí. no nos vamos para cualquier lado. Y lo otro, bueno, la Biblia que tradujo de Monseñor Santiago Silva, que es la Biblia de la Iglesia en América, que tiene notas también que toma mucho en cuenta la cultura, pero y sobre todo porque los subtítulos de los textos, esos que se ponen entre medio, son los versículos centrales de la perícopa, del trocito. Entonces, alguien como yo, o como ustedes, no sé, que no es biblista, que no estudió Biblia específicamente, se pierde, porque uno a veces puede tener temor de irse a cualquier parte, pero con tener ciertos apoyos, con saber que, por ejemplo, que San Juan es prólogo, libro de los signos, libro de la gloria y epílogo, uno puede interpretar un texto situándolo dónde, qué es lo que quiere enfatizar. O sea, no hay que sabérselo todo, hay que saber ciertos esquemas generales. Y en el caso de la antropología cultural es eso, o sea, cómo se vivía en la época, cuál era el valor del padre, de la familia, el honor, por qué Jesús fue transgresor, por qué lo confrontaban, qué es lo que pretendían al confrontarlo, le pretendían dejarlo mal frente a los que estaban oyendo, y Jesús siempre salía mejor. Entonces, al final a Jesús lo matan, no solo eliminándolo, sino que matando su imagen pública, porque había que matar la estima que tenía la gente de él antes de matar a él. Y por eso lo degradan sistemáticamente en el rito de la pasión. Porque tienen que humillarlo, denigrarlo y decir, mira, ahí está, en esto usted cree. Entonces, mataron la imagen pública y luego matan al ser vivo, ¿no? Claro. Todo eso tiene que ver con la cultura, porque Jesús le fue quitando el honor y el prestigio a los grupos de poder de la época. Les quitó, porque el poder era un bien limitado. Entonces, si Jesús ganaba estatus, ellos perdían. Claro. Entonces, había que recobrar el estatus eliminando al... Bueno, pero no pudieron. Entonces, es súper interesante porque... ayuda a entender muchas cosas que quedan mucho más claras. Bueno, la Gracias, Padre Católica me pidió Marcelo. un tema de esto para otro taller de la BP que van a hacer creo que el 2 de agosto, algo que están haciendo.
No sé. Ah, estupendo, sí. Yo soy amigo de la Katy, entonces yo por eso, claro, si tú me preguntas cuál es mi caballito de batalla, antropología cultural, los textos, todo ya. Pero esto otro, el foto lo preparé bien y todo, pero porque la Katy me metió en eso. Bueno, y como yo le pido favor a ella, bueno, entonces no le puedo decir que... Hay que responder. Sí. Pero lo vamos a tener seguramente es el seminario que hay en agosto, Ujú. que Sí, un ahí día está. son los sábados de agosto. Ah, Debe no, me estar pidió usted. para los lunes. No, perdón, Martes. los lunes, no es sábado, lunes, está bien, Martes, el por ahí. lunes. Sí, Ya. el lunes de agosto. Ya van a saber los alumnos si es que no les ha llegado todavía la invitación. Gracias, Bueno, Padre pero- Marcelo, entonces nos estaremos viendo. Sí, y animarles a meterse, aquí no se trata de ser expertos en nada, sencillamente enamorarse de la palabra, que sea fuente de vida y cada uno según su sensibilidad, escudriñar, escudriñar, escudriñar. Es como cuando uno jugaba a la pista del tesoro escondido. De una cosa me voy a otra, otra, y de ahí se me va armando. Y al principio no entendemos nada, nos parece que es chino, pero como los niños aprenden a hablar escuchando, y después hablamos. Así que animar. Aquí no hay que ser experto ni buscar expertos. Muy bien, pues muy buenas noches.